Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por Eduardo Mora y mi persona, Julie Cambronero. Nosotros le vamos a hablar un poco sobre los aspectos más importantes de la química medicinal. La química medicinal se relaciona con el descubrimiento, el desarrollo, la identificación, la interpretación del modo de acción de los compuestos biológicamente activos a nivel molecular. Así lo mencionan los libros de literatura con el apoyo académico. La química medicinal, por otra parte, está relacionada con otras disciplinas tales como la farmacología, la química farmacéutica, la química clínica, la biofarmacia, la biología, entre otras como lo que es la química orgánica, la química computacional y la química molecular. En términos generales, se dice que los fármacos son sustancias químicas que se utilizan para prevenir o curar enfermedades en personas, animales o inclusive en plantas. Estas sustancias están constituidas por uno o varios principios activos y excipientes. Un principio activo es una sustancia con actividad farmacológica adecuada para formar un medicamento y los excipientes son sustancias inactivas que dan forma al producto manteniendo las propiedades del principio activo y facilitando así su administración. La química medicinal además se relaciona con las etapas para el descubrimiento de los fármacos. Dichas etapas se pueden subdividir en lo que son el descubrimiento versus desarrollo, moléculas lead, análogos, candidatos clínicos y fuentes para el descubrimiento de fármacos. En relación al descubrimiento y desarrollo de fármacos, es importante reconocer 4 fases de las cuales constan de la fase del descubrimiento, en donde se identifica una necesidad médica no cubierta, como por ejemplo alguna enfermedad en específico. Para ello se busca responder las interrogantes de qué sabemos de la enfermedad y qué opciones terapéuticas existen. Esto con el fin de identificar y validar el compuesto líder. La segunda fase de la fase preclínica, la fase optimiza el conocimiento de los efectos de distintas dosis en los fármacos, además de la distribución y eliminación del medicamento en el organismo. Para ellos es importante identificar el tipo de medicamento en estudio, la enfermedad que se desea combatir y el tipo de paciente al que se va dirigido el fármaco, además de su distribución geográfica. La tercera fase es la fase clínica. En ella se realizan análisis del medicamento en las personas y verificación de la eficacia del tratamiento. Para ello se subdividen en 3 fases. La fase 1 se lleva a cabo en los primeros estudios de los seres humanos durante 6 meses a 1 año aproximadamente. La segunda fase es la fase de la administración por primera vez del fármaco al paciente. Y la tercera fase se evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento en ensayos con más de 1,000 pacientes entre 3 a 6 años aproximadamente. Finalmente, se lleva a cabo lo que es la fase de aprobación. En ella se realiza la solicitud y autorización de las agencias reguladoras competentes para lo que es la comercialización del fármaco. Entre las fuentes para el descubrimiento de fármacos se obtienen las fuentes naturales, de la cual la fuente más prevalente de fármacos naturales son las plantas y estas respaldadas por lo que es la etnobotánica medicinal, la cual es la rama de la ciencia que estudia la relación entre las personas y las plantas medicinales. Otras fuentes de descubrimiento de fármacos serían lo que son las fuentes sintéticas. Estas están conformadas por materiales que no se encuentran en la naturaleza, sino que son producidos por el hombre en piezas químicas más pequeñas. En las fuentes semisintéticas, esto quiere decir que no son completamente ni naturales ni completamente sintéticas. Un ejemplo de ellos son los que son los fármacos híbridos. Por otra parte, en lo que son las subdivisiones de las etapas para el descubrimiento de fármacos, es importante más bien tener en cuenta que las moléculas LIAN y los análogos se tienen propiedades en común, como lo que es la biodisponibilidad, la cual es la fracción de la dosis de un fármaco que se encuentra en general, o su solubilidad, siendo esta una propiedad físico-química de los compuestos que son candidatos potenciales a fármacos que sean solubles en lípidos y agua. Además, se debe tener en cuenta la estructura, la cual es una determinante para lo que es la capacidad de unión entre la molécula de LIAN y los análogos, donde la naturaleza de su estructura determina el funcionamiento con el receptor. Por otro aspecto, no menos importante, es lo que es la estabilidad, ya sea después de la administración, que es cuando el fármaco no se metaboliza muy rápido en el sistema circulatorio, o la estabilidad, duración, en el cual se relaciona con lo que es la vida útil del fármaco. Es importante recordar que lo que la vida útil es el tiempo que tarda la actividad farmacológica de un fármaco para disminuir su estabilidad. Por otra parte, se dice que para determinar un candidato clínico
Se realizan ensayos de prueba de concepto, el cual permite probar rápidamente la eficacia básica del fármaco y recolectar información básica sobre su farmacocinética, seguridad y tolerancia. Bueno, para continuar sobre nuestro mapa mental, por otra parte, tenemos que en el sistema de clasificación de fármacos, estos se van a clasificar por su estructura química, por su blanco molecular y por su mecanismo de acción. Se puede clasificar según su estructura química cuando no se conoce la estructura del receptor. Por ello, se utilizan métodos basados en el ligando, los cuales dependen de la información disponible para estructuras químicas con actividad biológicamente conocida, entre ellos las ARP, los cuales son modelos que relacionan cualitativamente una estructura con la presencia o ausencia de una propiedad o actividad de interés. Y un QSAR son modelos que mediante ecuaciones matemáticas relacionan la actividad biológica con descriptores moleculares e información físico-química de una estructura química, como podemos ver por acá. Para determinar la clasificación según el blanco molecular, es importante tener en cuenta que el blanco molecular es el lugar donde un fármaco va a ejercer su acción, y por otra parte tenemos que el mecanismo de acción se debe considerar que este podría verse afectado por la cantidad de fármaco que alcanza el receptor y el grado de afinidad entre el receptor y en este caso el fármaco. Finalmente, en las fases de actividad de fármacos es importante tener en cuenta la fase farmacéutica, la fase farmacocinética y la fase farmacodinámica, integrando estas tres. En la fase farmacéutica se encuentran las formas existentes de los medicamentos, las que se pueden encontrar en formas líquidas como soluciones, suspensiones o emulsiones, o las formas semisólidas. Este, como cremas, ungüentos y geles, o las formas sólidas como tabletas, cápsulas y productos moldelados como supositorios, además de además estos están compuestos por excipientes y además principios activos. En la fase farmacocinética está basado en el principio ADME. La absorción es el paso del fármaco desde el lugar de administración enteral o parenteral y al sistema circulatorio. La distribución es el transporte que va a suceder de un fármaco desde su punto de inicio de absorción hasta su inicio de acción. Es importante también mencionar que la ruta principal es a través de la circulación de la sangre. Entonces, aunque también se produce cierta distribución a través del sistema linfático, el metabolismo es la biotransformación del fármaco en otros compuestos que suelen ser más solubles en agua que su fármaco original y suelen excretarse mediante la orina. Finalmente, tenemos la excreción, el cual es un proceso mediante el cual se elimina del cuerpo las sustancias no deseadas. La principal vía de excreción se da por medio del riñón mediante la orina, aunque algunas veces se excreta por las heces. La fase farmacodinámica, se trata de lo que el fármaco le provoca al cuerpo. Además, se debe tener en cuenta que los medicamentos se clasifican de diferente manera, según dónde y cómo se usa en el paciente. Por ello, es importante reconocer la estructura química. En ella se da la agrupación de fármacos basándose por la estructura de sus carbonos o la clasificación química que le corresponde. En la acción farmacológica se tiene en cuenta la clasificación de los medicamentos según su naturaleza de comportamiento farmacodinámico, siendo útil para los medicamentos que se están buscando. La clasificación farmacológica está regida por la OMS. Esta se basa en cuatro clasificaciones: agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, agentes farmacodinámicos y agentes quimioterapéuticos. Finalmente, los fármacos es importante tener en cuenta que son compuestos farmacodinámicamente inertes, pero se convierten por acción enzimática o química en la forma activa del fármaco en su sitio de objetivo. Bueno, por otra parte, a lo que corresponde a nuestro análisis crítico, en relación al análisis en las etapas para el descubrimiento de fármacos, Venegas en el 2017 menciona que el comienzo con la investigación sobre las causas de una enfermedad que en algunos casos puede llevar a una identificación de una o varias dianas moleculares.
las cuales van a estar asociadas a una enfermedad. Estos pasos involucran la identificación de compuestos activos con la diana molecular y además la optimización de su actividad biológica. Estos ensayos se hacen in vitro con blancos moleculares aislados de las células. Entonces, en estos compuestos se someten a varias evaluaciones experimentales que implican ensayos en líneas celulares, en animales y pruebas clínicas en humanos. Y cuando finalmente los compuestos que pasan satisfactoriamente por todas las etapas son aprobados para su ciclo clínico por un agente regulatorio, teniéndose en cuenta que la respuesta farmacológica del blanco molecular va a depender del número de moléculas del principio activo que se encuentren interactuando en específico entre el fármaco y el blanco molecular de un determinado lapso. Bueno, por acá están nuestras referencias y esto es a lo que corresponde a nuestro mapa mental de química medicinal. Muchas gracias por su atención.